Hola, ¿cómo les va a todas, a todos y a todes? Bueno, para empezar a hablar de monólogo y de unipersonal y específicamente de dramaturgia, del monólogo y del unipersonal, voy a empezar con una frase que yo suelo decir y escribir, que es: hablar no es lo mismo que monologar. ¿Con qué tiene que ver con esto, no? Es que el monólogo como formato dentro de la dramaturgia es el sistema más complejo, más difícil, porque en general nosotras y nosotros en la vida hablamos mucho, hablamos de más, ¿no? Hablamos algunas cuestiones a veces inconsistentes y nos olvidamos de hablar lo importante, lo que teníamos ganas de decir, de expresar. Entonces, claro, cuando hay un deseo de escribir dramaturgia y de escribir específicamente monólogos y unipersonales, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el monólogo y el unipersonal, lo que aparece es algo o catártico, digamos, algo que empieza y no tiene límite, ¿no? Que empieza a desarrollarse discursivamente y no hay límite porque parece que es fácil, porque se trata de hacer una especie de confesión o de expulsar, de escupir entre comillas, ¿no? Algo que tenga que expresar un personaje. O por otro lado se confunde lo que es el cuento con el monólogo y se empieza a hacer una especie de narración, algo que es más parecido a una narración narrativa o a, digamos, un cuento, una cuasi novela, algo periodístico, pero digamos, no se trata de esto el mundo de la escritura de monólogo. Vamos a remontarnos primero a cómo nace el monólogo, cuándo nace. El monólogo nace en la época del prerromanticismo, digamos, en la época de Shakespeare, de Marlowe. Digamos, el monólogo y los monólogos estaban insertos dentro de la estructura de la dramaturgia, de las obras. Inclusive hay grandes monólogos en Hamlet, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que podemos tomar, en donde parecen fragmentados, parecen extraídos, digamos, de otro material o que podrían formar parte de otro material, porque también tiene que ver con otro paradigma del teatro, en donde, digamos, hay como varias obras dentro de una obra de teatro. Si bien siempre hay varias obras dentro de una obra de teatro, varias obras posibles, pero en este caso, digamos, por eso se dice que Shakespeare fue el primer escritor de televisión, porque se decía que tenía muchos dialoguistas, escribía fragmentado, que eso es como muy positivo y es muy contemporáneo, pero digamos los monólogos están casi como unidades, como formatos únicos, pero pertenecen a un todo, que son las obras de teatro, en este caso en Hamlet, que es una tragedia mixta o de la venganza. Ahora bien, ¿para qué comento esto? Es que el monólogo como soporte teatral recién tiene lugar en los años 40 con La voz humana de Jean Cocteau. Acá en este librito que es muy viejo, que era de mi mamá, tengo varios monólogos de Cocteau. Cocteau fue una figura muy importante para el arte, para la cultura, no solo porque instaló como formato individual, teatral, el monólogo o unipersonal, sino porque, bueno, era dibujante, era poeta, un adelantado en cuestiones de género, fue una figura, una persona que se atrevió a hacer quizás cuestiones que se venían masticando mucho tiempo anterior, ¿no? Ahora bien, digo esto porque sí existían los aedos y rapsodas en el medioevo que iban pueblo por pueblo, hablando, contando relatos, haciendo una especie de monólogos, pero el monólogo no tenía como una instancia individual, no era un formato, digamos, que empiece como monólogo y siga como monólogo,
y que se pueda considerar espectacular. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones, porque ustedes saben que el teatro, la cultura, la sociedad, la política están unidos y la historia también. Y en realidad, digamos, como el que instala la idea del teatro tal como lo vemos hoy, como lo percibimos y como lo consumimos también, porque consumimos el teatro, que se cobra una entrada, que empieza una hora, termina una hora, lo instala Molière. Y para que todo eso suceda, digamos, tenía que durar una cantidad de horas la obra y justificarse, como el teatro era una de las fuentes culturales y entretenimientos culturales principales, porque pensemos que no había ningún tipo de lenguaje audiovisual, por supuesto, ni siquiera fotografía, y tampoco había otro tipo de manifestaciones, entonces tenía que justificarse. Vieron que la palabra mucha mierda viene de que si había mucha caca de caballos en la puerta de los teatros, porque había muchos carruajes, quería decir que había mucha gente. Por eso decirla y decírsela a los elencos, a las actrices, actores, a directoras, directores, dramaturgas, dramaturgos, da suerte, y usamos este eslogan, mucha mierda, ¿no? Pero con esto quiero decir es que cuando nace el teatro tal como lo percibimos y lo consumimos y asistimos hoy, no había cabida para que haya un soporte único con una sola actriz o actor, en donde se lo veía como falto, digamos, ¿no? Lo contrario de esta época, que digamos el vacío o que menos es más, era lo contrario, digamos, hasta fin del siglo XIX. Y además tiene que ver con otra cuestión, que es el imaginario social, que la soledad hasta el siglo XIX, que en el siglo XIX nace la penicilina y se alarga la vida, estaba mal vista. Alguien solo estaba mal visto, era porque estaba loco o loca, o estaba enfermo, y no había un embellecimiento de la soledad como es hoy, que hoy casi alguien que está solo tiene una mística, ¿no? Está como bien visto, como alguien autónomo, como alguien que se lleva el mundo por delante, ¿no? Que puede sola y que puede solo, pero la soledad hasta el siglo XIX no estaba bien vista. Esto lo comento porque tiene que ver que el monólogo empieza a instalarse en realidad post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la gente se queda sola, porque sus familiares, sus esposos, sus maridos, hijos, primos mueren en la guerra, y empieza la soledad, el individuo, a tener que convivir con esa imagen única, con su subjetividad, y ahí empieza a aceptarse la soledad, hasta el día de hoy, que está sobrevalorada, diría, aceptarse la soledad, y por ende se empieza a aceptar un formato como el monólogo, que quiere decir diálogo de un solo personaje o una personaje. ¿Sí? Se empieza a aceptar, y en ese paradigma nace el monólogo y el unipersonal hasta el día de hoy, que hoy les diría que es uno de los formatos más elegidos, o que surgen más, porque no es que a veces se elige a priori, porque precisamente hay un embellecimiento, una romantización de la soledad, ¿no? También tiene que ver con la vida de las redes que tenemos, en donde hacemos todo por internet, por las vías tecnológicas, y solucionamos un montón de cosas en donde no necesitaríamos interactuar con otras y con otros. O sea que los imaginarios sociales y el imaginario social, que es un concepto de Cornelius Castoriadis, un filósofo griego contemporáneo que falleció hace muy poco, es un conjunto de códigos norma que se manifiestan con hechos, con actos, ¿no? Pero volviendo a este nacimiento del monólogo, la voz humana se la escribe Cocteau a Edith Piaf, que era su íntima amiga, y Edith Piaf no se animó a actuar la voz humana.
Entonces ahí empezó, lo hizo otra actriz, digamos, y empieza la idea también del unipersonal, que ahora vamos a ver las diferencias entre el monólogo y el unipersonal. Ahora bien, el monólogo, la raíz profunda del monólogo, ¿por qué un personaje monologaría? Es porque está anclado en un pasado. Como el monólogo nace en la época del romanticismo, en el contexto prerromántico y romántico, todo sujeto romántico cotejaba su visión de la realidad con la realidad y le venía la melancolía, que la melancolía es uno de los humores de la Edad Media. Entonces el sujeto romántico tenía una idea de la supremacía del yo, que la realidad estaba toda atravesada por la visión de la realidad, no separaba sujeto y contexto. Y además una idea de que todo tiempo pasado era mejor, por eso es muy importante para los románticos el tema de las tradiciones, ¿no? Del nacionalismo con C, digamos, es muy importante el tema de los códigos, de los íconos, y aparecen tópicos temáticos como el amor total, el suicidio, la muerte, la eternidad, y tematizaciones, también el leitmotiv que nace de Wagner, nace en la época romántica, es un momento en donde se busca en el pasado, en los códigos anteriores al romanticismo, para instalarlos como si fuese un bastión, ¿no? Y también el romanticismo, por oposición al clasicismo, rompe determinadas estructuras. Entonces, como todo monólogo está anclado en el pasado, técnicamente eso se traspasa a la dramaturgia. Cuando nace en el siglo XX, digamos, que en el siglo XX aparte nacen todas las vanguardias que releen a los movimientos, nace más bien como un unipersonal. ¿Y qué diferencia hay entre el monólogo y el unipersonal? El monólogo está escrito para un personaje, desde un personaje que tiene una circunstancia, que ahora vamos a hablar de esto, de urgencia dramática, emergencia dramática y circunstancia, y que está atravesado, ¿no?, por una emergencia y una urgencia. Pero el unipersonal tiene un plus, que se construye de la misma manera que se construye un monólogo, pero nada más que está escrito específicamente para una actriz o un actor que entra en asociación con ese monólogo o entra en disidencia con ese monólogo por alguna razón. ¿Sí? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, yo escribí un monólogo y un unipersonal, un díptico, en donde la actriz es de origen judío, pero él escribió un rol, un papel, que no es que lo escribí directamente para ella, pero mientras lo escribía pensaba en ella, que es acerca de una guardia nazi que somete a internas y secuestradas en la época del Holocausto. Entonces ahí entra en disidencia la actriz que es judía y que interpreta a una guardia nazi. También puede ser que se escriba para una actriz porque, por ejemplo, en el caso de La voz humana con Edith Piaf, tenía que ver con sus rupturas amorosas, que ella era abandonada sistemáticamente, y La voz humana tiene mucho que ver. Es muy interesante porque después la filma Roberto Rossellini y trabaja Anna Magnani, y precisamente Anna Magnani tenía una relación muy parecida a lo que trata la voz humana, que se las voy a enviar para que la lean. Y que un poco la vida y el unipersonal se entrecruzaban. Y también está la versión del 2020 de Pedro Almodóvar, que está en Movie, por ejemplo, la pueden ver o la pueden buscar en Cuevana 3, que es una versión un poco más con una mirada de género que está muy bien, que trabaja Tilda Swinton sobre la voz humana, y hay muchas otras versiones. Volviendo al tema del monólogo, les comenté que todo monólogo, todo aquel que monologa está anclado en un pasado, ¿no? Pero claro, el teatro es presente, entonces ¿cómo aparece este pasado?
siempre tiene que empezar a partir de una urgencia dramática. ¿Qué es una urgencia dramática? Es un hecho abarcativo, un elemento abarcativo que no fue en general provocada o provocado por el personaje, sino que es externo al personaje, es algo que no puede modificar, digamos, como por ejemplo que empieza un monólogo con un personaje que está dentro de un pozo, en donde ese personaje que entra, está, digamos, en una urgencia dramática, atraviesa internamente una emergencia. La emergencia es un hecho, un conflicto, un hecho que tiene que solucionar el personaje y que se lo impide solucionar la urgencia. Por eso la emergencia y la urgencia se entrecruzan, porque ese hecho se lo impide solucionar la urgencia. Pónganle que un personaje se cae en un pozo o empieza, depende de la extensión o el universo, la poética del monólogo, empieza que está dentro de un pozo y tenía que ir a firmar la tenencia de sus hijos sí o sí, que era el día que tenía que solucionar eso. Eso es la emergencia, que conecta con el pasado, porque en general la emergencia que es interna tiene que ver con este pasado no solucionado. Entonces la urgencia se interpone, es el momento que se interpone entre el personaje y la solución de la emergencia. Entonces el personaje sí o sí está obligado o obligada, si es un personaje femenino, a ir al pasado. Es a partir de la urgencia que se destraba, digamos, y se articula y se dispara esta emergencia. Nos enteramos de esta emergencia que en general tiene que ver con una historia, con algo pendiente, con algo no resuelto. Ustedes saben, los personajes, para que estén bien construidos, siempre tienen que tener necesidades, faltas, desequilibrios, cosas no resueltas. Eso que intentamos que no nos suceda en la vida, los personajes lo tienen que tener porque son criaturas hechas de deseos y contradicciones. Entonces, volviendo a esto, es un personaje que es atravesado por una urgencia dramática, por algo que es externo, que es cierto que si fuese una complejización de algún monólogo o un unipersonal, podría ser que lo haya generado el personaje, pero siempre su forma de presentarse es externa, como esto. O aparece una debacle climatológica que el personaje sí o sí tiene que ir a encontrarse con una persona amada que es el único día que la puede ver porque está por tomar un avión para ir a hacer una meta fundamental que sí o sí la tiene que solucionar y la tiene que hacer, ¿no? Y entonces el personaje no puede salir. Frente a la urgencia y la emergencia, la urgencia que es externa y la emergencia que es interna, está la circunstancia, que es la circunstancia que tiene el personaje. Y esta circunstancia puede ser que el personaje esté aparte con una pierna rota, o que esté con fobia, o que el personaje tenga temblores, o que el personaje esté golpeado. O sea que en el medio de esta urgencia y esta emergencia, la emergencia es lo que lo lleva al pasado o la lleva al pasado, hay una circunstancia que es en qué estado in situ, en este presente, está el personaje, porque también es importante el presente del monólogo, es en qué estado está el personaje. Dicho esto, esta estructura, podemos decir aparte que el monólogo tiene 3 patas. ¿Cuáles son estas 3 patas? Quien monologa, que es el personaje, que por supuesto tiene que estar descrito brevemente el espacio y cómo es el personaje. A quien le monologa, que es el interlocutor o la interlocutora, y sobre qué monologa, que es cuando nos enteramos de la emergencia